Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo aquí. Y bueno, pues con ganas de enseñarle un poquito esta escena y cuál fue el proceso de crear esta pequeña historieta que empezó como algo simple, pero luego, como siempre, se me fue la olla y empecé a añadir más historias y más complejidad, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo primero para recordar de qué iba esta escena. Tiene que haber metido efectos de sonido aquí. A los sonautas haciendo esfuerzos ahí. Bueno, pues la escena tiene un movimiento de cámara, como veis, así muy cinemático, que esto es otra de las cosas que quería yo poner en esta escena cuando la gente lo carga en Quill Theater. Que además incluso hice un iconito aquí indicando de que vamos a quitar la música, indicando que esto sería la cámara cinemática, ¿no? Y esto es algo que a mí me apasiona, ¿no? Que cuando la gente cargue la escena, que de repente, sin tocar y cambiar ninguna cámara, que ellos presencien algo que ya está dirigido por un director, ¿no? Una cámara que te va revelando información poco a poco, etcétera. Y luego acaba aquí, ¿no? Acaba con este plano general. Y pensé, bueno, aquí tengo dos opciones. Puedo hacer que la cámara vuelva otra vez al loop al principio y se repita otra vez todo. Pero eso le quitaría un poco también de libertad al espectador de luego explorar la escena a su libre albedrío. Entonces, al final decidí que la cámara, una vez que termine este plano, el espectador se queda aquí mirando esto y una vez que ha terminado esta, digamos, cinemática, como el que quiere, como más dirigido, más lineal, a partir de aquí el espectador es libre de ir a los diferentes puntos de vista. Y creo que eso es una ventaja también, ¿no? Que una vez que has visto, digamos, la película, pues tú puedes explorar el escenario a tu libre, como tú quieras, y eso creo que al final es lo que más mola. Esto empezó todo como un... ¿Cómo empezó esto? No me acuerdo. Creo que simplemente yo quería hacer una nave espacial. O sea, eso era lo primero. Digo, me apetecía mucho hacer una nave y me apetecía mucho poder hacer una nave que luego te pudieras meter dentro y ver el interior. Y quería hacer todo esto de que no tiene... porque el tema era Zero Gravity, pues digo, bueno, vamos a hacer una nave espacial porque me apetece mucho hacer una nave espacial. Y luego, pues sin meterle lo del Zero Gravity, pues quería meterle pues eso, cosas flotando y tal. Pero claro, todas estas ideas se me venían sin tener en cuenta del trabajo que iba a consistir todo esto. Porque claro, si quieres cosas flotando, necesitas hacer muchas cosas que floten, no solamente una. Entonces empecé a desbordarme de trabajo porque digo, hostia, es que tengo que hacer piezas y cosas que van flotando. Digo, ¿a quién se le ocurre esta idea? Y luego hacer el interior de la nave tampoco fue fácil porque yo pensé que, bueno, lo haríamos así un poquito de detalle y tal, pero una vez que estás dentro, le faltaba detalle. Digo, es que quiero que haya más detalle, es que no sé qué, es que queda muy soso, queda muy feo. Y empecé a meter más y más detalle y cosas que no coincidían y que no tenían sentido, pues empecé a cerrarlas y tal. Y
y se complicó más de lo, de lo que debía la escena, ¿no? Entonces se me ocurrió una idea que era para no tener que modelar tantas cosas. Empecé a reciclar objetos y estos objetos aquí podéis verlos, este tecladito, este Oculus Rift S, esta plantita, estos Ah, mandos. de tu otra escena. Entonces, si Mm. veis aquí mis layers, hay todos los layers de la escena, el capitán, copiloto, espacio, referencias, tal. Y luego, dentro de todos estos layers, hay otro layer que es el, el layer que contiene toda la escena entera de mi work from home. Y si lo activamos, estamos aquí en el work from home. Y aquí está la nave. Entonces me traje la escena entera y empecé a sabotear objetos que tenía yo por aquí. El teclado lo cogí con el select, lo cual es un poco complicado. O sea, Quill no tiene todavía un sistema demasiado fácil de guardar cosas en un clipboard. Estaría muy bien que hubiera algún tipo de ventana, tipo una tool como esto, por ejemplo. Y en esta tool molaría que hubiera un interface que dijera librería o yo qué sé, o clipboard o algo, ¿no? Entonces tú cuando seleccionas un objeto, molaría poder guardarlo ahí en el clipboard y luego irte a otro layer distinto. Porque claro, esto lo que tuve que hacer yo es ir aquí, en esta capa creo que están los objetos, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tengo estos objetos y puedo seleccionarlos, pero luego para pasarlo a dentro de la nave es un rollo, porque tengo que ir aquí a Ship y dentro de Ship está el Interior Ship y dentro del Interior aquí tengo una carpeta que se llama Stuff, que ahí Ya. fui metiendo toda la mierda, los cacharros y cosas que yo quería que fueran flotando. Entonces, una vez que estás aquí, pues hice el zoom ahí y tal, a saco, y le hice el botón este que es básicamente paste. De lo que tienes seleccionado lo pastea Ah, ok. aquí, ¿no? Pero claro, no lo pastea en este lugar, lo pastea en el lugar original, aquí. Entonces, claro, a ver, lo primero que tenía que hacer es seleccionar y luego reducirlo al tamaño, ¿sabes? Para que entre dentro de la nave y luego hacer todo el rollo esto del paste, ¿no? Lo cual eso se hizo un poco más complicado de lo que yo pensaba. Yo pensaba que sería, venga, hago copy-paste de cosas y las traigo a la nave sin problema, ¿no? Pero un poco más complicado que eso. Pero bueno, sí, aquí veis que tengo la oficina entera, me traje todos estos cables y cosas, me traje todo lo que es el Rift S, todas estas cosas de aquí. Me quería traer, bueno, me traje un monitor, hice una copia del monitor y lo usé como los monitores de la nave también y los dupliqué varias veces. Estos monitores son los mismos de mi Ah, casa. Esto es el mismo teclado duplicado varias veces. Solo que luego le añadí el efecto del... ¿por qué no hace playback esto? Esto no tiene la animación. Esto no tiene la animación de... esto puede ser que sea la versión antigua sin animación. Me temo que esto es... Sí, esto es... guardaste otro sin animarla todavía. Esta es una versión antigua que os he abierto aquí porque quería enseñaros el ROF que tenía hecho de la nave. Pero esta versión no tiene animación Ah, ok. de la escena. Esto no está animado, los botoncitos no están animados. Vale, luego enseño eso. Pero bueno, entonces lo primero que hice de toda esta escena fue construir la nave, por supuesto. Y la nave, si no me equivoco, tengo una capa por aquí, que es el paint, si no me equivoco. Ya. Vale.
Y aquí están los personajes por separado. Vale, y esto es el primer boceto que hice. No. ¿No? ¿No es? Sí. Alguien dijo que no era el primer boceto. Perdón, mi gato, que se está subiendo del modelo. Bueno, como veis, hice este boceto solamente una parte, porque así es normalmente como trabajo yo con Quill. Solamente hago un sketch, pero de una parte del modelo, no hago el mirror, ¿vale? Porque esto me ayuda luego a... Luego el mirror lo hago luego cuando construyo lo que es el objeto de verdad, el objeto ya final, ¿no? Pero cuando hago un sketch, que simplemente estoy haciendo una idea, no es necesario dibujar la otra parte, porque aparte que molesta, si tienes todas las líneas aquí, molestaría bastante, ¿no? Tener todos estos bocetos de líneas por otro lado, ¿vale? Molesta mucho la visión, es como difícil de ver, y así es más sencillo para mí entender las 3 dimensiones del sketch que estoy haciendo. Y lo mismo con el astronauta, ¿vale? Hice un sketch solamente de un lado de la cara para yo entender lo que sería la geometría, para entender un poco el diseño del personaje, pero no es necesario dibujar toda la otra parte y todo el otro ojo ni nada, porque yo sabía que luego esto lo iba a hacer el mirror después, ¿no? Con el modelo. Y esto es algo que recomiendo a mucha gente si, ¿vale? Mantener las cosas sucias en plan simplemente para ver la idea de las 3 dimensiones, pero no es necesario dibujar el personaje de tal manera que se vea perfecto desde todos los lados, ¿no? Porque para eso es un boceto, ¿no? Es simplemente una guía donde luego metes tú el modelo final. Y con este personaje lo mismo, ¿no? Hice un bocetillo muy sencillo que no funciona para nada si te le das la vuelta, por supuesto. Solamente está dibujado por un lado, ¿vale? Pero ya me sirve suficiente para yo entender las 3 dimensiones y entender cómo tengo que construirlo cuando ya llega el momento de verdad de construirlo. Y si os fijáis en la idea inicial que yo tenía era que el tío cogiera unas patatillas y también estaba como comiendo patatillas, pero ya dije, ¿sabes qué? Que a lo mejor me ahorro animación y será más fácil que simplemente esté bebiendo y así no tengo que hacer, porque ya estaba ya estresado de que esto estaba llevando demasiado tiempo todo el proyecto este. Solamente construir la nave me llevó un montonazo de tiempo, entonces decidí mantener las animaciones lo más sencillas posible. Entonces el hull, lo que es el armatoste de la nave, fue lo primero que construí en base a este esquema muy sencillo. Y estos esquemas están basados en unas referencias que fui mirando de naves que me gustaban. Sobre todo quería que fuera una nave cutre, no sé cómo explicarme. No quería que fuera una nave de alta tecnología, súper sofisticada, súper fancy. Quería que todo lo contrario, que fuera algo que se vea como un cacharro, algo que no funciona muy bien, una nave antigua, una nave que es como muy utilitaria, ¿no? Que sirve para transportar simplemente de un lado para otro y no tiene armas, no tiene nada así fancy. Y un poco me intenté buscar esta historia en mi cabeza, ¿no? Simplemente es una nave muy muy cutre, muy antigua, que tal, que no funciona bien y que se estropea muy de vez en cuando, ¿no? Entonces, un poco la justificación de que se ha estropeado la gravedad artificial, ¿no? Porque todos sabemos que las naves del espacio tipo Star Wars tienen gravedad artificial. Si no, los personajes estarían flotando todo el rato dentro de las escenas estas, ¿no? Entonces, claro, la idea que tuve fue, bueno, se ha estropeado la gravedad artificial, por eso flota todo dentro de la nave y estaría guapísimo mover la cámara. Según iba construyendo la nave, me imaginaba ya la escena, ¿no? De que molaría que la cámara flotase, se viniera por aquí y que viésemos todos los objetos flotando. Y luego, pues descubrimos que hay un copiloto que está ahí pasando de todo, que no quiere arreglar nada, es un vago y es este bicho, ¿no? Al principio estaba en esta silla, pero luego decidí ponerle en esta otra.
y que se revelase según la cámara pasa por delante. Y luego hay otro protagonista que quería que fuera más como el hero, ¿no? El típico héroe espacial, el típico personaje tipo Han Solo, y que lleva una armadura así un poco fantasiosa, que no es realista ni mucho menos, pero es fantástica, pero también tiene algo de realismo, ¿no? Entonces encontré estas imágenes que me gustaron del videojuego Mass Effect, y esto no es del videojuego, pero también me resultó interesante porque era como más realista, ¿no? Más basado en algo real de la NASA. Y combiné un poco las dos cosas, ¿no? Para construir lo que sería la armadura del... Que quería hacerla yo mucho más detallada de lo que es realmente. Terminó siendo más sencilla de lo que yo... Yo quería hacer algo así, más currado, más con más detalle y tal, pero no, es que no había tiempo. Y lo quise hacer más rápido y dije, venga, algo sencillo, 4 líneas, 2 colores, digamos, un par de cables y tal, y apañados. O sea, no... La verdad es que no había más tiempo y quise dedicarle más tiempo al interior de la nave, que es al final el protagonista de esta escena, ¿no? Así que a este personaje no le dediqué demasiado tiempo, le dediqué más tiempo, digamos, a la cara. La cara sí que quería que fuera expresiva, que sea interesante, que sea una especie de héroe típico que vemos en Sí, el Star rostro Wars se ve o... increíble. Sí, me gustó mucho. Y bueno, sí, seguí el mismo procedimiento que explico en el tutorial de los rostros, a base de tiras, tiras así largas este brush, ¿no? El capped ellipse brush. Capitán, a ver si no me equivoco, está por aquí. A ver, aquí está la cara entera. Y sí, son este tipo de strokes, ¿vale? Que son muy fáciles de ir poniendo en una cara y luego con el grab tool, pues deformando, ¿vale? Y poniéndolo como si fuera plastilina, arcilla, ¿no? En la cara. Y esa me la fui construyendo esta cara, que luego pues le quise dar una iluminación interesante para que se vea que está con este casco espacial ahí. Bueno, podemos dejar el wireframe, ¿no? Y lo siguiente que construí, que quería que fuera bastante detallado y bastante... Bueno, si queréis ver un poco cómo está construida la nave, lo mismo. El mismo pincel este. Y creo que también utilicé este. Que la diferencia entre que es que termina en plano, ¿no? Tiene como el corte plano este, que va bien para construir como planchas, ¿no? Como las planchas de cualquier objeto, digamos, un coche o una nave o cualquier cosa industrial que puedas construir. Como hard surface. Sí, cualquier hard surface, yo creo que con este pincel y con este se pueden conseguir cosas interesantes. Y luego estas superficies curvas, pues es el mismo pincel simplemente, pero deformado con el Grab Tool, ¿no? Sí, con el Grab Tool lo puedes hacer prácticamente todo, ¿no? Puedes doblar las cosas como si fueran arcilla, casi, ¿no? Y a base de hacer esto, hice la mitad solamente y luego la otra mitad hice un mirror para que fuera exactamente tal. No me quedó totalmente robusta, lo que es... Hubiese querido que fuera más sólida. Hay zonas que se ven un poco demasiado orgánicas, demasiado tal. Es que a mí se me dan muy mal las cosas que son, digamos, duras, man-made, ¿no? Cualquier cosa que esté fabricado por el ser humano me cuesta bastante. ¿Por qué está...? Creo que haciendo esto el Grab Tool he cogido la cara sin querer y mira lo que ha pasado. Bueno, no pasa nada. Un huequito en el casco. Sí, ¿verdad? Vamos a poner el fondo otra vez oscuro para que no... Y bueno, la siguiente cosa que construí fue pues el interior, ¿no? Vamos a ocultar el interior. Vale, la nave, y dentro de la nave, interior.
Y el interior pues ya es como una escena entera en sí, ¿no? Y el interior lo construí pues primero haciendo paredes para que no se vieran los huecos que deja porque claro, que había algunos huecos y unas pequeñas cosas que dejaban pasar la luz, los colores. Y lo que hice lo primero fue pues cerrar todos los huecos, hacer una especie de planchas así, que además parecían como una especie de cosa acolchada que podía tener sentido, ¿no? Para dentro de una nave, sobre todo pues espacial, que a lo mejor tiene sentido que tenga algunas planchas así un poco acolchadas, ¿no? Por si acaso para accidentes o lo que sea. Yo qué sé. Y luego lo siguiente que construí, pues la estructura, digamos, general, el soporte, el armatoste de todo. Y a partir de ahí pues ya meter detalle, ¿no? Las literas. Lo de las literas me parecía un detalle interesante por lo de que se vea que es algo donde la gente se queda ahí durmiendo muchos días, incluso a lo mejor semanas o meses, ¿no? Porque los viajes espaciales son muy largos y a lo mejor pues pasa eso a veces, ¿no? Que tienes que compartir la vida, el espacio con un copiloto o con alguien durante mucho tiempo y pensé que sería interesante un poco contar esa historia también dentro del... Y creo que esto no es la versión final. La versión final tiene más cosas aquí. Así que podemos a lo mejor cargar la versión final y la vemos. Vamos a ver... Ya. Creo que esta es la que tiene toda la animación y toda la historia. Si no me equivoco, sí. Pues aquí, según iba construyendo, fui metiendo más detalles y entre los detalles, esto también que está heredado de mi home, work from home, de mi oficina, pues pensé que también que le daría bastante personalidad, ¿no? Es el típico corcho donde pones fotos y recuerdos y tal. Pues lo tenía yo puesto en mi oficina y dije, hostia, pues esto va a quedar genial en una litera, ¿no? Porque es como que, bueno, que están durmiendo aquí, están como mucho tiempo y tienen pues sus cosas, sus recuerdos y sus cosas, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? A lo mejor pues tienen sus plantas, tienen sus cables, sus cacharros donde hacen sus experimentos y esto no tiene ningún sentido, siempre es de basura espacial. Y aquí está el detalle principal que era muy importante para mí ponerlo, que era el váter y la ducha. Porque si tú estás viviendo en esta nave espacial durante tanto tiempo, evidentemente necesitas hacer tus necesidades y necesitas ducharte, ¿no? Entonces construí un jabón y champú, una ducha con una manguera que la puedes coger y la puedes poner. Fíjate que todo está pensado. El plato con los de estos y el váter este que no sé de dónde saqué que todo va a parar fuera de la nave, ¿no? Vete a saber dónde. Imagínate que alguien está... Bueno. Y No hay ni luego, pues... privacidad ahí. Ahí no hay privacidad ninguna. Ninguna privacidad. Además estaba... Durante el tiempo que hacía esta escena estaba viendo un show en Netflix que era un show de una prisión, ¿no? Que los protagonistas viven todos en esta prisión y comparten celda, ¿no? Y había una escena donde se veía, pues evidentemente, que tienen todo el toilet ahí al lado de las camas y compartiendo celda con todo el mundo y tal. Y pensé, así es como sería dentro de la nave espacial. sin privacidad ninguna. Entonces lo puse ahí por eso. Y bueno, esto lo construí, pero apenas le dediqué tiempo. Lo hice bastante rápido a base de duplicar el mismo teclado 100.000 veces. Y dije, bueno, si lo duplico y le cambio de tamaño y le pongo unas lucecitas que brillan y que hacen cositas y tal, pues ya parecerá todo distinto. Y más o menos parece distinto. Le tenía que poner esto por obligación, porque todas las naves tienen algún tipo de pantalla describiendo el estado de la nave, ¿no?
Esto no sé qué significa, pero queda chulo. Queda como de ciencia ficción, como a lo mejor es un sonar, ¿no? Que está detectando los sonidos del espacio, yo qué sé. No tiene mucho sentido, pero bueno, algo de sentido quería que tuviera. Esto, por ejemplo, tiene sentido porque sería como a lo mejor la nave es piloto automático la mayoría del tiempo, pero luego tienes control manual, pues decidí meterle este tipo de control manual con unos pedales y todo. Que yo creo que todo en conjunto ya tiene el sentido que le quieres dar. Sí, yo no, tengo más experiencia a la hora de construir personajes, pero construir objetos me cuesta mucho y no es mi especialidad. Pero bueno, cuando hice esta nave para mí fue un reto porque dije, quiero que tenga todo más o menos un cierto sentido, que tenga una cierta lógica y que sea lo que decía antes, ¿no? Una nave de baja calidad, ¿no? Está construida mal porque la he construido yo. Pero además me gustaba la idea de que fuera cutre la nave, ¿no? De que no fuera una nave de alta calidad ni nada de eso. Entonces, un poco para darle un poco todo sentido. Y bueno, el personaje este lo empecé a construir a partir del boceto que habéis visto. Y no tenía ni idea de. Quise hacer una especie de medio. Algo que fuera que quiero que parezca que sale del universo de Star Wars, pero sin ser ningún personaje concreto de Star Wars. Y un poco me inspiré en algunos personajes así que me han gustado de la saga de Star Wars y tal, y de otras cosas. Y un poco mezclé elementos que me molan, ¿no? Las orejas me gustan, los cuernos, el pelito este por aquí, por tipo gato un poco. Intenté que no se pareciera a nada, pero al mismo tiempo que te recordara a algo que hayas visto en algún sitio, ¿no? Así que bueno, yo espero que no se parezca a ningún personaje famoso y más o menos que tenga su propia identidad también, ¿no? La chaqueta y eso intenté hacerlo un poco así, como algo así, un poco Han Solo también, así de estas botas como si fuera típico pirata espacial. Bueno, algo que fuera chulo, ¿no? Que fuera interesante. Y aquí lo más curioso es el tema del chorro de agua, ¿no? El chorro de agua es realmente algo mucho más fácil de lo que parece. ¿Dónde? A ver si está. Ah, sí está aquí. El chorro de agua, lo único que hice fue digamos, un cilindro. Vamos a hacer una capa nueva aquí a lo mejor. ¡Pup! Me imagino, ¿no? Hice un cilindro simplemente. Y este cilindro, bueno, lo hice con bastante geometría. Intenté que hacerlo, digamos, así bastante grande y luego reducirlo, ¿vale? Y eso lo que hace es que te aumenta la densidad, ¿no? Porque tienes bastante más densidad ahí, bastante más triángulos para los que trabajar. Y luego este cilindro, con la opción de duplicar, este de aquí de arriba, ¿vale? Lo duplicamos muchas veces, ¿no? El mismo cilindro duplicado durante todos estos frames en el tiempo, ¿vale? Y esto automáticamente le ponemos el loop, ¿vale? Con lo cual este cilindro está ya duplicado todas estas veces, ¿vale? Y una vez que está duplicado, vamos a seleccionarlo. Lo selecciono y le doy al play al mismo tiempo, ¿vale? Y no dejo de seleccionar, sigo apretando. De tal manera que estoy seleccionando todos los frames de este cilindro. Vale, y una vez que tenemos seleccionado todos los frames de este cilindro, podemos empezar a trabajar y darle una forma interesante. Vale. Que esto es parecido un poco a lo que expliqué ayer en el tutorial de los efectos especiales. Vale. Y ahora, una vez que tiene la forma interesante, también lo que vamos a hacer ahora es deseleccionar. No tengo nada seleccionado y mientras está el play puesto, escojo la herramienta de thickness, right? Y con la herramienta de thickness le voy quitando
thickness. Vale, podemos ir trabajando esa. Vale. Y eso nos da este movimiento ahí como de. Como si Claro, fuese un y eso. gusano. Ujú. Como si fuese un gusano, casi, ¿no? Y de hecho, cuanto más lejos vamos, más intenso va a ser ese cambio del thickness. A ver. Vale, además hacemos mucho menos thickness aquí. Bueno, no está quedando todo lo bien que. Pero se entiende más o menos el Sí, concepto, esa ¿no? es la idea. Y luego ese cambio de thickness también lo podéis hacer seleccionando todos los objetos, todos los fotogramas. Si seleccionamos todos los fotogramas de golpe, hacemos el mismo cambio de thickness y entonces eso lo que nos hará es un cambio global en toda la animación, ¿vale? Entonces, durante toda la animación aquí será más fino, aquí será más grueso, aquí será más fino. Entonces podemos jugar un poco con ese randomness. Vale. Y bueno. De hecho, ahora yo conozco un método mejor de hacer esto. Si miráis el vídeo que hice ayer, seguramente. Quiero ver ese video. Sí. Con el método del vídeo que hice ayer queda mejor el efecto. Queda mucho mejor. Porque ahora mismo no se nota tanto los cambios de thickness. Pero bueno, así es como hice este efecto. Pero si miráis el vídeo de ayer, hay una manera mucho mejor de hacerlo. Que queda mucho más orgánico, más wavy, ¿no? Y luego las gotas estas, pues simplemente es Sunning Brush. Muy despacito, ¿vale? Y ya le da las sensaciones tampoco de este líquido en gravedad cero, ¿no? Y bueno, todos estos objetos, como dije antes, están la mayoría traídos del Work from Home. Y estos objetos todos están con un loop, si no me equivoco, ¿dónde está el interior? Que lo llamé Staff Tornado. Y la razón por la que se llama Tornado es porque lo que hice fue animarlos así, ¿vale? ¿Vale? Es un grupo de objetos que tiene un centro aquí, un epicentro, digamos, y el pivote está aquí. Entonces, al rotar esto muy lentamente, van todos como rotando, orbitando sobre un centro, ¿vale? Y de esa manera, si haces una animación muy despacito en este sentido, pues así es como conseguí este efecto de que van flotando y se cruzan entre ellos, ¿vale? Da la sensación de que hay como partículas flotando, pero en realidad son cosas que giran sobre un epicentro todo, ¿no? Entonces tenemos un tornado por aquí, otro por acá. Aquí tenemos este grupo de cosas que giran sobre este centro, pero claro, el centro no se ve, entonces da la ilusión de que flotan por sí mismas, ¿no? Aquí es donde está el Rift, que flota con su propio centro. Y ¿dónde está? ¿Dónde está el centro de este? ¿Está aquí? Vale, que es. Vale, se ve que el centro está en otro lado. Bueno, aquí los controles tienen su propio centro. Y este también tiene su propio. Es curioso que no veo el pivot point. Qué raro. No aparece el pivot. Se me acaba la batería del left touch, con lo cual tenemos que ir acabando, chicos. ¿Qué hora tengo? Van 35 minutos. 1:39 dice.
Vale, pues también lo puedo dejar abierto a preguntas más concretas y así podemos explicar algo más concreto mientras voy cambiando la batería del touch. También. Si se os ocurre alguna preguntilla. Miguel, si tú estás viendo ahí, yo no estoy viendo porque estoy poniendo la pantalla completa para grabar, pero si tú estás viendo ahí, si alguien tiene preguntas, No por el momento. que pueden hacer las preguntas ahí en el canal que está justo arriba de En el chat en vivo. Ujú. Ahí pueden hacer las preguntas que quieran a Daniel o también pueden activar Yo sus tengo una micrófonos y pregunta. decir. Sí. ¿Cómo importas objetos de otro proyecto al proyecto en el que estás trabajando? Por ejemplo, como hiciste Vale. con el headset y todo lo demás. Sí. A ver, tengo la batería puesta. Estoy medio ciego. Sí, eso es muy fácil. Lo único que es el engorro que os explicaba antes. Que al tener diferentes tamaños, las dos escenas, de hecho, creo que aquí en esta versión no existe la... No, aquí no está. Porque claro, quería reducirle el tamaño para poder subirlo al Quest. Pero sí, es muy fácil. Simplemente vas a la carpeta, documento, abrir proyecto, eliges el proyecto, ¿vale? Pero en vez de Open le das a Import. ¿Vale? Entonces cuando le das a esto, te abre, Ahí te abre el otro. te abre la escena y te la mete toda en una carpeta, en una folder, ¿vale? Aquí está el proyecto entero, está dentro de este folder, lo puedes ocultar. ¿Vale? Y ya está, y así es como fui cogiendo cosas y metiéndolas dentro de la nave, ¿vale? Ok, perfecto. Si lo borramos. Ahí Daniel, una pregunta. ¿Y el fondo, ese fondo es una imagen 360 o No, creaste estos son estrellas de verdad. Ok. ¿Ves que tiene su... que Ok. no sé ni por qué. No sé ni por qué lo hice así, porque luego nadie lo puede notar el parallax. Claro, ahí en... O sea, yo si nota. salgo al espacio sí que puedo notar el parallax y digo, ostras, es el espacio. Tiene 3D, ¿no? O sea... Claro. Pero al final lo hice así porque, bueno, como no ocupa mucho memoria las estrellitas, pues mira, más rápido que importar una imagen y todo eso. Pero sí, son pinceladas de Quill. Y luego el sol es una pincelada de Quill con el efecto de transparencia que simplemente es borrando. No sé si expliqué este truco. En la charla de ayer lo explico el truco este, que es muy fácil, que simplemente es hacer un cilindro con recto, digamos, manteniendo el gatillo izquierdo para que sea una línea recta, ¿vale? Y una vez que tienes eso, a la herramienta de borrar, le borras, ¿vale? Hasta que queda solamente lo que es la puntita de ese cilindro. Y luego con el thickness lo que haces es abrir ese halo, digamos, para que quede mucho más larga todo lo que es la transición de color, ¿no? El gradient que quede más largo. Y luego, escogiendo el color negro, el color que haya de fondo, para evitar este efecto de dithering, ves que hay como unos puntitos, ¿vale? Pues esos puntitos se pueden evitar un poco si escoges el color del fondo, ¿vale? Y pintas con el color de fondo, de tal manera que la transparencia queda un poco más limpia. ¿Vale? Ese truco sí es completamente nuevo para mí, no se me habría ocurrido. Entonces de esta manera puedes hacer destellos o glows o cosas que brillan y que dejan como un... ¿sabes? Lo único que recomiendo es no hacerlo muy grande para el Quest, porque el Quest tiene un problema con la transparencia que no se renderiza correctamente.
¿vale? Todo lo que sea transparente no funciona muy bien con el Quest. Entonces recomiendo hacerlo, pero que sea pequeño, que no ocupe la visión del espectador, ¿vale? Sino que sea más o menos unos glows así, o a lo mejor la mitad, o algo así, ¿sabes? Pero que no ocupe la pantalla entera, lo que es la visión entera tuya. Y esto es para hacer el sol. El cristal tenía una transparencia aquí y decidí quitársela porque en el Quest, cuando veías la escena y la cámara pasaba por aquí al lado y el espectador miraba, porque normalmente lo que hace el espectador es girar la cabeza, ¿no? Y dice, ¿vale? Porque ves el personaje este y automáticamente quiere girar la cabeza. Entonces, cuando el espectador giraba la cabeza, se veía todos los problemas de la transparencia del Quest. Sobre todo aquí, mogollón. Y se veía un montón de glitches y tal. Y tuve que sacrificar eso y quitar la transparencia en este reflejo, digamos, porque yo originalmente lo que tenía era que el cristal, este cristal tenía una transparencia. Le hice, no sé si lo puse en un layer aparte, le hice esto así, un poco transparente, para que se vieran las estrellas a través y tal, pero daba muchos problemas con el Quest y al final decidí quitárselo. ¿Y cómo te das cuenta de ese error? ¿Tú tienes un Quest o le pides a alguien que...? Yo tengo un Quest, además del Rift ese, y gracias a eso puedo testear y probar las cosas. Claro. Así que sí, no queda más remedio. Si no tienes Quest, pues no queda más remedio que pedirle a un amigo si tiene y que lo pruebe, etcétera. Pero bueno, también está bien pues conocer el problema, ¿no? O sea, si tú sabes que el Quest no va a renderizar bien la transparencia, pues una de dos, la evitas lo más posible, o como decía antes, hacer la transparencia pero que sea pequeñita, que no ocupe la pantalla entera, que no ocupe la visión entera del espectador, ¿vale? Okay. ¿Y qué más puedo decir de esta escena? El Me inspiré movimiento de bastante cámara. en el Kubrick. Sí, el movimiento de cámara está hecho pues simplemente moviendo el viewpoint, y lo puse todo aquí dentro de esta capa. Y tiene una capa que se llama negro, que lo que hace esto es un fade de negro a transparente, ¿no? O sea, esta capa lo único que es un... Vamos a ver si podemos Una ver. imagen. Es una imagen 360 grados, una esfera. Que esta esfera, a ver si se puede ver. Mira, ahí está. Esta esfera se hace transparente. Ahora me estoy oyendo. Sí, alguien tiene... Alguien tiene el speaker muy alto. Pueden mutearse todos. ¿Qué es Wilco? Tú también puedes mutearlo, Miguel, creo, porque tú eres administrador. Ya, chévere. Bueno, pues si veis aquí hay otra capa que se llama Guide, y esta Guide, si no me equivoco, a ver si está... mira, ahí está. ¿Veis esta cruceta? Okay. ¿Vale? Esta cruceta es algo que quiero usar más a menudo en el futuro, y es básicamente mi guía de composición para la cámara. ¿Vale? Okay. Porque yo cuando cojo la cámara y digo, voy a mirar qué es lo que está viendo la cámara, la de aquí, y gracias a eso yo puedo ver lo que va a ver el espectador, ¿vale? Y la cruceta esta es un poco una guía que me indica qué es lo que está viendo la cámara, dónde está el centro de visión del espectador, y este puntito, esta raya, que no se ve muy bien ahora, vale, esta raya indica la dirección hacia donde mira el espectador con esa
con esta cámara. Entonces, esto lo utilicé bastante para componer los diferentes keyframes. Aquí están los keyframes, ¿vale? El primer fotograma clave está aquí. Vamos aquí. ¡Pup! Y aquí el primer fotograma clave no se ve nada, evidentemente, porque está... Vamos a ver lo que ve. O sea, esta es la cámara. Initial. Ok, vale. Pum. Esto es lo que ve el espectador, ¿vale? Y la guía, como veis, siempre sigue a esta cámara, porque la guía está dentro del mismo grupo que está animado. O sea, este es el grupo que tiene la animación realmente. Ah, ok. Aquí está la animación de la cámara. Y dentro de ese grupo está el negro, que lo que es cubre la visión completa del espectador al principio y luego hace un fade out, ¿vale? La guía que acompaña siempre la cámara para yo saber, incluso fuera de la cámara, yo puedo saber qué es lo que está viendo la cámara, en qué dirección está mirando la cámara, ¿vale? Y esta es la cámara en sí, digamos, el viewpoint, que esto no tiene ningún tipo de animación, esto simplemente está ahí porque es, ¿vale? Es el viewpoint, ¿vale? Y la animación realmente está aquí. Entonces, el siguiente fotograma clave, podemos ir aquí y para ver lo que ve la cámara en ese fotograma, vamos aquí y lo damos aquí. Y ese es el siguiente fotograma clave. Entonces, la cámara va de aquí a aquí en un movimiento lineal, ¿no? Con la tangencia lineal, ¿no? O sea, empieza todo el movimiento de forma lineal sin ningún tipo de aceleración. ¿Qué pasa? Que en esta clave, ¿vale? Le puse el modo de tangencia a Stepped. ¿Por qué? Porque en el siguiente fotograma quiero cambiar a otro ángulo de cámara distinto. Ah, ¿Vale? Y entre esto y esto no hay nada más que un fotograma, ¿vale? ¿Y cómo sabemos eso? Si os fijáis aquí en los números, 21, 22. Claro. Y yo estoy aquí moviendo el joystick, simplemente un fotograma, ¿vale? Y esto, si fuese esto frame a frame, no haría falta hacer esto. Pero el Stepped hace falta ponerlo porque si tú pones lineal, aunque no haya nada entre estos dos fotogramas, cuando tú le das al playback, sí que genera interpolación. Porque vosotros sabéis que los transform keys no son a 24 frames por segundo, los transform keys van a 80 frames por segundo. Ah, eso no sabía yo. Claro, porque el transform key lo que hace es interpolar toda la animación no a 24 ni a la velocidad que tú le digas, sino a la velocidad del headset. Ah, ¿Se entiende? eso no sabía. Los transform keys siempre van a la velocidad del casco que tú llevas. Si tú llevas el Rift S, 80 frames por segundo. Si tú llevas el Quest, 72 frames por segundo, ¿vale? Entonces es súper fluido cuando se mueve la cámara así. Y por eso es tan fluido, claro. Y si llevas el CV1, el Oculus Rift original, es 90 frames por segundo. Es incluso más suave, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando tienes este cambio de esta cámara a esta otra cámara, es importante que el keyframe anterior esté puesto en Stepped. De tal manera que cuando cambiamos a esta cámara, ¿vale? Va a ser un cambio sin ningún tipo de transición. ¡Pum! De golpe, ¿vale? Y ahora podemos ver qué es lo que está viendo esta cámara, simplemente yendo aquí y yendo aquí. Hay que hacer estos dos pasos, ¿vale? Es un poco complicado, pero bueno. Antiguamente se podía clicar aquí. Antiguamente tú podías darle aquí y saltaba a lo que mira la cámara, pero bueno, ahora lo que hay que hacer es seleccionar la cámara y luego seleccionas esto, ¿vale? ¿Y por qué es importante la guía esta, la cruceta? Es importante porque la composición de la imagen, lo que es el centro de atención, también quiero que esté en el mismo sitio. No quiero que el espectador tenga que buscar con la cabeza dónde está el siguiente punto interesante, ¿no? Entonces, en el siguiente fotograma, aquí, en la siguiente cámara, digamos, la siguiente posición de la cámara, lo que hice fue usar la guía
para que la atención del espectador, ¿ves? Sigue estando sigue estando en el mismo sitio. De tal manera que cuando sucede este corte, ¿vale? Vemos la cámara que se mueve lentamente. Pu, 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 pu. Yo ya tenía planificado que el espectador va a hacer esto con la cabeza, va a mirar de un lado para otro. Pero siempre tengo esta guía que es muy útil para componer, digamos, qué es lo que está viendo el espectador, la cámara, ¿vale? El personaje este decidí que estaría en el cuadrante, digamos, en esta parte izquierda de la pantalla, digamos, de la visión tuya. Vale, entonces cuando la cámara corta, ¡pum! El centro de atención sigue siendo el mismo, ¿vale? Y eso es importante a la hora de hacer los cortes, ¿ves? El corte nos lleva a mirar lo interesante. Y aquí, ¡pum!, la cara, ¿vale? Claro. Y eso es muy útil, por eso tener esta guía, ¿no? Esta guía que sigue siempre lo que es la cámara. Y así es como hice los cortes estos que es un poco como editar en Premiere, ¿no? Por cada corte de estos hago una edición de cámara, ¿no? Y con el sistema este que os he explicado voy viendo qué es lo que está viendo la cámara, y si no me gusta, pues vengo aquí, le doy a esto, y gracias a que tengo la guía, pues más o menos ajusto y digo, bueno, quiero que la cámara esté más enfocada a lo mejor aquí, al ojo, ¿vale? Y voy aquí y digo, ¡pop! Y vemos que la cámara tiene el centro de atención más en el ojo, ¿vale? De esa manera es fácil cambiar lo que es la composición de la cámara, y teniendo la guía siempre activada, pues podemos componer la imagen como cuando capturas una foto, ¿no? Claro. Y esto es simplemente cogiendo y con la mano, y de forma natural yo compongo la imagen y digo, venga, quiero que la cámara esté más acá. Y el centro de atención más o menos será aquí. Y así puedes hacer algo más preciso, digamos, ¿no? Y puedes componer la imagen de manera más precisa. A pesar de que estamos hablando de realidad virtual, donde el espectador puede mirar donde quiere, pero tú, como creador, pues creas un foco de atención, ¿no? Algo que es lo más interesante, que es lo que va a realmente ver la gente, ¿no? Y esa guía, la verdad, recomiendo usarla porque es muy útil para eso. Y creo que ya lo he cubierto más o menos todo, ¿no? Hay una pregunta más. Y ese círculo negro que es una imagen en realidad al inicio, tú hablabas de la transparencia, ¿no? Que se daña con el Quest, pero ese Sí. círculo negro al inicio, Sí. al ser transparente también se daña, o ¿cuál es la diferencia? No, por desgracia se sigue viendo, hay glitches y en el Quest no se ve muy bien esa Ok. transparencia, pero como dura tan poco, pues hago un poco un sacrificio porque aunque sabes, como dura poco, pues no pasa nada. Lo doy por válido, ¿sabes? El problema está cuando está constante. Cuando vemos ese glitch constante, Mucho tiempo. que es bastante molesto. No sé si lo has visto, el glitch de la transparencia en el Quest. No. Es como que te genera unos cuadrados, unos bloques cuadrados ahí muy feos, Feo. ¿vale? Pero bueno, la transparencia esta, como dura tan poquito, ¿ves? Es apenas menos de un segundo casi, pues no pasa nada y lo dejé estar así tal cual. Y bueno, a veces tienes que pensar que también hay gente que lo va a ver con el Rift y no con el Quest, pero la mayoría de gente ve todas estas cosas con Quest, o sea que hay que tenerlo en cuenta. Pero lo estuve testeando yo mismo con el Quest y vi que el gradient, el degradado el fade no suponía un problema muy grande y lo dejé estar. Pero sí.
Super, Daniel. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Miguel. Lo de los movimientos de cámara, pues me repito más que la sopa, pero bueno, que y si lo queréis hacer, si queréis hacer movimientos de cámara, siempre evitar marear al espectador con movimientos que sean... O sea, este movimiento funciona para mí porque no mareas al espectador porque estamos yendo como hacia atrás muy despacito y tenemos siempre y tenemos un foco de atención bastante interesante que sería lo que es la pantalla con el... Y luego nos despistamos viendo este tipo de cosas y siempre vamos como por unos raíles. Es un movimiento muy sencillo, muy lineal y creo que nos marea gracias a eso. Pero hay que tener cuidado con los mareos, sobre todo cuando hacemos movimientos de cámara que son, por ejemplo, si yo hago esto de lado a lado o voy de aquí para acá, ¿sabes? Este tipo de cosas hay que evitarlos porque, sobre todo las rotaciones de cámara, esto marea mucho al espectador. Tal vez Cuando el espectador no saliendo, puede controlarlo, ¿vale? si tú haces desde el inicio que vaya hacia atrás, pero que al mismo tiempo vaya girando, como una Eso espiral, ahí, no es recomendable, ¿no? claro. O sea, tal vez se vea bien como lo estamos viendo ahorita el resto de espectadores en 2D, pero en VR Sí, ahí pero- marea la gente. Exacto. Esto en VR marea mucho. Porque tú no lo controlas. O sea, yo ahora lo estoy controlando con mi mano porque yo lo estoy controlando y no hay problema. Pero si a ti te ponen esto con una cámara que tú no puedes controlar y se está girando y no puedes controlarlo tú, y entonces genera un mareo, genera una sensación de incomodidad, ¿no? ¿Vale? Es verdad que a veces hacemos estos giros en el Quill Theater, a veces tenemos estos giros muy, muy despacito de un modelo, pero yo, por ejemplo, intento hacer esos giros sin nada en el background, ¿vale? Cuando presentas un personaje y estás girando el personaje, pero si no hay nada en el background es mucho más cómodo a la vista. Ah, No sé ok. si... Sí, yo creo que el mareo también se genera gracias a que hay muchas cosas que se mueven por el fondo, ¿vale? Y eso es lo que hace que te marees, yo creo, porque ves todo eso que se mueve y tú no tienes control de ello, ¿vale? Pero En la- si tienes un personaje solo y no hay background, y es un background muy, muy sencillo, muy abstracto, yo creo que está permitido hacer esto. Un giro muy, muy lento, con Sí, un pivote en el centro. en la única experiencia que yo he subido, la del ojito y la mano, ahí yo le hice ese giro, pero la verdad es que nunca me imaginé, o no estaba pensando en eso también. E igual también ese de ahí no tiene un fondo con detalles. Sí, los giros yo recomiendo no hacerlos. Pero si hay que hacerlo para presentar un modelo así, a lo mejor quieres hacer algo así, ¿no? Esto, pues a lo mejor esto se puede hacer y no molesta mucho, mientras que sea lento y que sea muy lineal la animación, ¿no? Que no tenga aceleración ni nada. Y sabéis cómo hacer los giros, ¿no? Simplemente poniendo el mismo sistema que he hecho aquí y la cámara dentro de una carpeta y luego la carpeta le cambias el pivote, ¿vale? Lo pones en otro sitio de tal manera que cuando gira el pivote la cámara gira, ¿vale? De forma circular. Eso lo sabéis hacer, supongo, ¿no? Lo No que has sé. hecho con las carpetas, yo no lo, o sea, no lo había pensado, porque yo lo que hacía era lo que estás haciendo, pero directamente al viewpoint. Sí, lo que hacemos muchas veces, por ejemplo, con la escena que hice del... por ejemplo... ¿Cuál fue que hice? Anime Brush, por ejemplo. Esta tiene una cámara que gira alrededor del modelo, ¿no? Y esta cámara es más o menos funciona bien, no marea mucho porque como el fondo es abstracto, y la manera en que está hecho es que tú tienes esta cámara rotation que está en el centro del modelo y lo que es el viewpoint, si os fijáis, está como fuera del centro, ¿no? Está aquí
y el centro de la cámara está aquí. No. O sea, es una carpeta y dentro de esa carpeta está esto y luego está la cámara. Y esto es lo que hace la rotación de la cámara, ¿vale? Y esto lo que hace es que hace un loop de toda la animación que hay aquí dentro, ¿no? O sea, la animación realmente es esto. Opa, vamos a hacer esto sin... a ver si se ve. No se ve, ¿verdad? Ah, mira, sí. Entonces aquí el viewpoint está girando con esto como pivote. No, perdona, con esto como pivote. Y aquí se ve el pivote y se ve cómo gira el viewpoint. Y esto es muy, muy fácil de hacer. ¿Vale? Y esto sí que se puede hacer sin que maree, porque esto, al tener el fondo que no es detallado ni nada, pues Solo hay Pues un no. elemento al que tomar en no hay, cuenta. no hay problema. Sí. Okidoki.